Maravilloso es nuestro Dios y alabamos su nombre porque solo Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Por eso en esta hora te saluda un servidor Ismael Carvajal, feliz de estar contigo nuevamente a través de este estudio profundo de la palabra de nuestro Dios. El fin de este material es que podamos despertar frente a lo que estamos viviendo en estos últimos días de la historia de este mundo. Y podamos ser de aquellos verdaderos adoradores que Dios está buscando. Hoy vamos a estudiar el tema titulado La falsa adoración al Creador. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la adoración a Dios? ¿Por qué se ha introducido una falsa adoración? Pero el mayor ataque de Satanás será para aquellos que profesan realmente ser hijos de Dios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es la causa de que esta falsa adoración se esté introduciendo dentro de lo que Dios nos ha pedido que no hagamos? Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra nuestros ojos y podamos ver de qué manera podemos estar nosotros cayendo en este terrible engaño que finalmente nos prepara para la gran apostasía final. Vamos a orar para que Dios nos ilumine y podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por darnos este momento especial para poder meditar profundamente en tu palabra. Muéstranos, Señor, por qué estamos viviendo eso aún dentro de las filas de tu pueblo. Ayúdanos para no seguir la corriente del mundo, para marcar la diferencia entre la verdadera adoración al Creador de los cielos. Señor, tómanos en tus brazos de amor y guíanos para cada día hacer tu voluntad y no la nuestra. Y que esa sea la respuesta a la verdadera adoración que tú deseas de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo suplicamos y lo pedimos. Amén. Pues bien, mis amados, estamos de una u otra manera sufriendo una crisis tremenda en cuanto a la adoración a Dios. Y esta crisis está causada de una manera especial porque como seres humanos nos pasa como le pasó a Caín desde el principio. Dios había diseñado la manera en que debían de adorarlo, en que debían presentar ofrendas para la adoración. Y un ejemplo claro de la falsa adoración es lo que se presenta en la historia de Caín y Abel. Y un ejemplo claro de la verdadera adoración también lo refleja esta historia. Abel adoró al Señor con su ofrenda y Dios la aceptó porque él lo hizo como Dios lo había pedido. Escucha muy bien eso. La verdadera adoración a Dios se basa en hacer lo que Dios ha estipulado y lo que Dios pide y a lo que a Dios le agrada. Pero la falsa adoración siempre lleva el mérito del ser humano y no va con el sentido de darle la gloria a Dios. Por eso, en el caso de Caín y Abel, Caín ofrece, léalo en el capítulo 4. Te invito a que lea la historia en el capítulo 4. Caín ofrece lo que él quiere, lo que sale de sus deseos del corazón, lo que está de acuerdo a lo que a él le agrada y a lo que a él le gusta y a lo que a él le parece mejor. Y por eso su ofrenda es rechazada, porque la verdadera adoración no se basa en lo que a mí me gusta, ni en lo que a mí me agrada, ni en lo que yo quiero, sino se basa en lo que al ser adorado le agrada. Porque es que vamos a adorar a Dios. Y Dios pide que le adoremos de la manera en que a él le agrada, y por eso ha dejado su requerimiento, por eso ha dejado sus estatutos, por eso ha establecido su ley.
Por eso el pasar, el pisotear, el no hacer las cosas como Dios lo pide, hará que nuestra adoración sea rechazada, como fue rechazada la ofrenda de adoración que Caín presentó a Abel. Hermanos, esta es una historia que nos revela la clase de adoradores que habrá al final de los siglos. Es una profecía que se va a cumplir al final y ahorita lo vamos a ver. Cómo al final de la historia, y ya estamos viendo marcado esto, cómo los fieles hijos de Dios permanecen en los principios de adoración y cómo aquellos que se rebelan contra la voluntad de Dios hacen e imitan lo que el mundo les ofrece, pasando por encima de la voluntad del Señor solo con el único objetivo de agradarse a sí mismo o agradar al otro. Por eso, mis amados, necesitamos mirar de qué manera estamos adorando al Señor. Y yo he seleccionado 4 maneras por las cuales se está dando una falsa adoración. Y quizás tú puedas estar cayendo en esos errores. Vamos a analizar 4 puntos especiales y que están registrados en la Biblia de hombres que cayeron en una falsa adoración porque permitieron que Satanás trabajara en sus vidas de una u otra manera. Y al final se rindieron a adorar a otros dioses, a adorarse a sí mismo y a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y dejaron de adorar al único Dios verdadero. El objetivo de Satanás a través de esta falsa adoración, de la manera en que él te lleve, en que él te invite, es que dejes de adorar al Creador. No importa qué cosas termines por adorar, no importa cómo adores. Lo más importante de Satanás es que desvíes tu mirada de la verdadera adoración como Dios lo pide y como Dios le agrada. Haciendo eso, Satanás finalmente saca de la mente y del corazón a Dios del adorador. Vamos a mirar entonces para que si de una o de otra manera estamos cediendo y estamos haciendo las cosas mal, no lo sigamos haciendo, mis amados, porque finalmente perderemos de vista la verdadera adoración al único Dios verdadero. Vamos en primer lugar a meditar en la historia que se encuentra registrada en el capítulo 32. Muchos están dejando la verdadera adoración y están introduciendo dentro del pueblo de Dios. Están introduciendo dentro de su adoración una falsa adoración, una manera de adorar diferente a la que la Biblia plantea por agradar a los hombres. Se quiere agradar más al ser humano que a Dios. Y cuidado, mis amados, cuidado con eso. La adoración, recuerde, es para el Creador. Y muchos ceden por presión a otros hombres. Muchos ceden por presión a otros líderes. Y recuerden que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por eso, cuidado, mis amados. Cuando hay algo que no concuerda con la palabra de Dios, con los principios de adoración, no podemos participar de eso. No podemos aprobar ese tipo de adoración simplemente por el hecho de agradar a los hombres. Esto le pasó a Aarón y finalmente cayó en un terrible pecado y una gran mortandad porque él no tuvo la firmeza como líder de detener esta ola de maldad, esta falsa adoración, y terminaron haciendo un becerro para adorarlo. Vamos a mirar si así fue. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 32, versículo 9.
Éxodo capítulo 32, versículo 9. Dice, vamos a leer desde el versículo 8. Dice así: Pronto se apartó del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. ¿Cómo es que terminamos con una falsa adoración? Cuando nos apartamos de lo que Dios ha establecido. Cuando queremos ir conforme al pensamiento de otros. Cuando queremos dejar de oír la voz de Dios para hacer la voluntad de los hombres. Si el hombre habla de acuerdo a la voluntad de Dios, sí. Si el ser humano no habla de acuerdo a la voluntad de Dios, no. Por eso el pasaje dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. ¿Hasta dónde llegó el pueblo? Y este líder, que era Aarón, por seguir la conducta de los demás que se rebelaron contra Dios, terminó participando de su mismo pecado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y continuó diciendo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. ¿Qué pasa cuando persistimos en hacer nuestra voluntad y dejamos de oír la voz de Dios? Finalmente nos volvemos tercos delante de la presencia de Dios. Necios. Así que en primer lugar, mis amados, en primer lugar, muchos caen en una falsa adoración por agradar a otros, por no llevar la contraria al ser humano, aun cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Preferimos llevarle la contraria a Dios y agradar al ser humano. Esa es la primera manera en que podemos caer en una falsa adoración. Por eso es necesario mirar qué dice el Señor. ¿Será que esto está en armonía con la voluntad de Dios? ¿Será que lo que se está haciendo realmente glorifica al Señor? De lo contrario, no podemos hacer como Aarón, seguir la conducta de los demás. Tengamos cuidado con esto. En segundo lugar, muchos caen en una falsa adoración por rebeldía y orgullo, aunque se les dice la verdad, se mantienen rebeldes con tal de llevar la contraria a Dios y a sus propios hermanos. Aunque se les muestra la verdad, aunque se les da un escrito, aunque se les amonesta, persisten en su rebeldía, porque tienen un corazón orgulloso y no quieren reconocer sus errores. ¿Saben? Eso le pasaba al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Y vea cómo el Señor obraba a través de los jueces en ese tiempo para llamar al pueblo al arrepentimiento. Y cómo ese orgullo, esa jactancia, el creerse en sabios más que Dios, los llevó a la apostasía y a adorar a dioses falsos. Muchos dentro del pueblo de Dios se creen sabios en su propia opinión y sacan argumentos fuera de base. Sacan teorías de acuerdo a su propia opinión y tuercen de una u otra manera las escrituras porque no hablan de acuerdo a lo que está escrito en base y en armonía con toda la verdad. Son lectores superficiales y sacan sus propias interpretaciones. Mis amados, nosotros tenemos la luz mayor y la luz menor. No hay por qué equivocarnos en la manera en que debemos adorar. Pero cuando solo tomamos lo que nos conviene, entonces caemos en estos terribles errores. Porque nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia no nos lleva a reconocer que hemos fallado y que quizás estamos por el camino equivocado. Pues eso le pasaba al pueblo de Israel y por eso terminaron adorando a otros dioses, terminaron dejando de adorar al Dios verdadero por su orgullo y rebeldía de no querer oír la voz de Dios. A través
de sus mensajeros, en este caso de los jueces. Jueces capítulo 2, versículo 17 al 20. Escucha. Pero también poco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. ¿Qué pasa cuando no oímos las amonestaciones, cuando no oímos los consejos, cuando no oímos las reprensiones que vienen de parte de Dios a través de sus mensajeros, sino que nos llenamos de orgullo y nos ponemos bravos? Pues finalmente, ¿qué pasa? Dice, sino que fueron tras dioses ajenos los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Cuando Jehová los levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de sus enemigos, mientras vivía el juez, porque Jehová era movido a misericordia al oír el gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse, más aún que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Qué triste, mis amados, qué triste que por nuestro orgullo de no reconocer el pecado, de no querer apartarnos de las cosas que estamos haciendo mal, y que muchas veces estamos introduciendo dentro de la verdadera adoración, estamos introduciendo cosas que no le agradan al Señor y que no están de acuerdo a su voluntad. Preferimos seguir obstinadamente en ese camino que nos llevará a la apostasía, que nos llevará a introducir más y más cosas, no solamente en la adoración a Dios, sino también en nuestro estilo de vida. Mis amados, qué tremendo es saber que muchos por rebeldía y orgullo no adoran al Señor como Dios lo requiere. En tercer lugar, vamos a mirar que muchos están cayendo en esa falsa adoración por seguir los deseos carnales, los deseos sensoriales, porque se rigen solo por lo que les gusta, por lo que anhela su corazón, por lo que están habituados a escuchar secularmente muchas veces del mundo. Los ritmos del mundo, en el caso de la música que se está utilizando hoy para adorar a Dios, están invadiendo la verdadera adoración que se le debe dar al Creador. Y están minando esa verdadera adoración en una adoración casi secular. Porque no se nota la diferencia entre la música que alaba a Dios y la música que es del mundo. Qué tremendo, mis amados. Muchas cosas se están introduciendo que no pertenecen a la verdadera adoración. Costumbres del mundo se están metiendo dentro de la iglesia y esto está trayendo confusión porque está contrario a lo que dice el Señor. Y todo por seguir nuestros deseos carnales, por hacer lo que nos agrada y lo que nos gusta. Y saben, uno de los grandes hombres a los cuales Dios les dio sabiduría finalmente se perdió en su locura por sus deseos carnales y dejó de adorar al Dios verdadero por darle gusto a los deseos de su corazón. Es muy peligroso adorar a Dios simplemente por emociones y sentimientos. Cuando dejamos a un lado nuestra razón, cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, cuando dejamos a un lado los principios de Dios y solo nos movemos por lo emocional, por lo sensorial, por lo que me agrada, es el mayor peligro en que caemos para caer en la garra del enemigo. Y esto le sucedió al rey Salomón, un hombre que había sido dirigido por el Espíritu Santo, pero que finalmente se rindió ante sus deseos carnales y sensoriales. Y vea hasta dónde lo llevó el diablo. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33.
de ser el hombre más sabio, quien dedicó un templo esplendoroso para la verdadera adoración a Dios, terminó rebajado adorando a los dioses de Acera. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde lleva el enemigo a aquellos que se rigen por sus deseos carnales y no por la voluntad de Dios? Vea lo que dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33. Hablando de Salomón, dice: por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Molot, dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, ni mis estatutos, ni mis decretos, como hizo David su padre. Tremendo, mis amados. Finalmente, el rey Salomón llegó a esa terrible falsa adoración porque se desvió de hacer la voluntad de Dios, por seguir sus deseos carnales, por gratificar sus gustos. Finalmente se dio ante las costumbres del mundo. El mundo se introdujo dentro de su vida y terminó adorando a otros dioses y dejó de adorar al Dios verdadero. Cuando le permitimos al mundo entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando utilizamos los deseos del mundo, cuando utilizamos lo que al mundo les agrada y nos dejamos llenar de eso, finalmente terminamos por adorar como el mundo adora y terminamos gratificando nuestros deseos de acuerdo a como el mundo nos ha amoldado. Oh, mis amados, debemos apartarnos de lo que el mundo nos ofrece. Debemos adorar a Dios como Él lo pide. No de acuerdo a nuestros deseos, sino de acuerdo al deseo y a la voluntad del Creador, que es el único digno de toda adoración. Y en cuarto lugar, mis amados, muchos caen en esta falsa adoración por no perder los privilegios del mundo. Por no perder los privilegios del mundo. El Satanás, vea lo que va a hacer en los últimos días. Muchos están engañados de una u otra manera, pero otros serán presionados a tal punto que viven una vida tan gratificante que por no perder los privilegios que el mundo le da, finalmente terminarán por adorar a la bestia y a su imagen y dejarán de adorar al Dios verdadero. Vamos a mirar si así lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 en adelante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciese matar a todo aquel que no la adorara. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiera comprar ni vender si el que no tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que al final de la historia de esta vida, esto se definirá por quienes adoran al Dios creador y quienes finalmente adoran a la bestia y a su imagen, que son los poderes que van a predominar en este mundo y que finalmente serán dirigidos por Satanás. En otras palabras, quienes adoran a Dios o quienes terminarán adorando al dragón, al Satanás y a la serpiente antigua. Él siempre ha querido la adoración que solo se le debe tributar al Creador, a Cristo nuestro Señor y Salvador. Por eso, mis amados, necesitamos vivir por fe. No podemos depender de nada de lo temporal. Todo lo terrenal es pasajero. Cuando nuestra mente está absorbida de estas cosas, finalmente el enemigo nos tendrá atrapados. ¿Saben por qué? Porque esas mismas cosas el diablo las colocará en contra de nosotros para presionarnos. O él nos quita todo
si no adoramos a ese sistema, si no adoramos finalmente a Satanás. Por eso, mis amados, necesitamos quitar nuestra mirada de lo material. Necesitamos dejar esa vida de comodidad. Necesitamos abandonar la codicia de nuestro corazón. O de lo contrario, terminaremos adorando a Satanás y no al Creador de los cielos y de la tierra. Por temor a no perder las cosas materiales, finalmente nuestra fe será echada por tierra. Dios nos advierte y vea cómo el Señor nos considera, cómo el Señor ve del cielo cuando nosotros no le adoramos como Él lo pide. Vamos a mirar qué pasa cuando usted y yo no lo adoramos de esa manera, por agradar a los hombres, por la rebeldía y el orgullo de nuestro corazón, por seguir nuestros deseos carnales o por no perder los privilegios del mundo. A través de estas 4 maneras, Satanás nos llevará a una falsa adoración, nos llevará a apartarnos de los requerimientos de la verdadera adoración al Creador de los cielos y de la tierra, y nos llevará finalmente a estar en desagrado con Dios. Vea cómo Dios mira a aquellos que no le adoran realmente como Dios lo pide. Mateo capítulo 15. Vamos rápidamente allá a Mateo capítulo 15. Escucha, cuando usted no hace lo que el Señor pide, cuando usted y yo no le adoramos como el Señor lo manda en su palabra, vea lo que dice Mateo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra. Podemos ir a orar, a cantar, pero si no lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, solo será de labios para afuera. Si no vivimos una vida de acuerdo a su voluntad, si mi vida no respalda mi oración, mi canto, si mi vida no respalda lo que ofrezco a Dios, hermano, solo será de labios para afuera. Solo será una apariencia. La verdadera adoración viene de un corazón renovado y transformado por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando hacemos nuestra propia voluntad y las colocamos como un mandato por encima de la voluntad de Dios. Cuidado, mis amados, porque entonces no honramos a Dios y nuestro corazón está lejos de Él. Lejos. Porque a Dios no le agrada ese tipo de cosas. Ahora, ¿de qué otra manera ve el Señor a aquellos que no le adoran en verdad? Santiago capítulo 4, este texto es tremendo. Versículo 4. Dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuidado, hermanos, con introducir dentro de la adoración a Dios cosas del mundo, métodos y costumbres del mundo. Ahora todo lo estamos celebrando cuando vamos a adorar a Dios. Cuidado, mis amados. Todo lo que el mundo celebra se ha metido dentro de la adoración a Dios. Eso es mezclar lo santo con lo profano. No podemos ser amigos del mundo y al mismo tiempo amigos de Dios. Necesitamos marcar una diferencia con lo que hace el mundo y lo que hace verdaderamente a aquellos que adoran al Dios del cielo. Qué triste, mis amados, que muchas veces en nuestros cultos de adoración a Dios estamos introduciendo costumbres y celebraciones que nada tienen que ver con nuestra adoración al Dios creador del universo. Por eso, mis amados, necesitamos mirar qué estamos haciendo delante de la presencia del Señor. De lo contrario, dice aquí que si permitimos que esas cosas se introduzcan, no seremos enemigos del mundo, sino seremos enemigos de Dios.
cuando le damos el lugar a esas cosas antes que al Creador. Tremendo, tremendo. ¿Y qué ceguera hay? ¿Qué ceguera hay en muchos que no ven con claridad esto? Por eso vea lo que dice el profeta Ezequiel. Ay, mis amados, esta profecía que el Señor le mostró y que se cumplió en el Antiguo Testamento se está volviendo a repetir dentro de la fila del pueblo de Dios. Hay abominación, hay abominaciones que se están dando, pero la peor abominación está por venir. Y vamos a mirar cuál fue la peor. Cuando usted mira el capítulo 8, hermanos, al investigar profundamente y hacer el paralelo con lo que se está viendo hoy en la adoración a Dios, está sucediendo lo mismo. Pero quiero centrarme en la última, en la más grande de todas las abominaciones que va a venir y que va a arrastrar a miles a la apostasía omega. Y vamos a mirar qué dice el versículo 16. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, habían unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Tremendo, mis amados. La adoración al sol. Eso nos muestra y nos refleja, mis amados, que al final de la historia se volverá a repetir lo mismo. Al final de la historia se volverá a repetir lo mismo. Y dice el versículo 17, me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí. Después que han llenado de maldad el país y se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices. Pues yo procederé con furor, mi ojo no mirará con piedad, no tendré compasión y gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. Mis amados, estamos hoy también en un tiempo de prueba, donde el Señor está buscando verdaderos adoradores, donde el Señor está buscando a aquellos hijos fieles que están haciendo las cosas de acuerdo a como Dios las pide. El vino de Babilonia tiene borrachos a muchos. Ya el vino de las falsas doctrinas y de las costumbres del mundo está embotando la mente de muchos dentro del pueblo de Dios, y en especial muestra esta profecía dentro del liderazgo del pueblo de Dios. Muchos están embotados, siguiendo sus propios deseos y las costumbres del mundo por encima de los requerimientos de Dios. Así que, mis amados, y esta manera de proceder nos llevará rumbo a lo que nos muestra Ezequiel capítulo 8, la última parte, a una apostasía final que se dará de igual manera como se le mostró al profeta, a través de la adoración de un día falso, el falso día de reposo que es el domingo y que también se llama el día del sol. Así que no es coincidencia que antes del castigo, antes de la visión en que se castiga al culpable, también habrá una prueba para el pueblo de Dios. Y esa prueba tiene que ver con adoración. ¿Quiénes adorarán en el día falso y quiénes adorarán en el día verdadero? ¿Qué significa eso? Pues ambos son señal de autoridad de los poderes de este mundo y de los poderes del cielo. Quienes adoran en el día verdadero, que es el día sábado, el Shabbat, que Dios estableció desde el principio y que hace parte de los 10 mandamientos y que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, adorarán finalmente, como lo dice Apocalipsis 14:7. Vea lo que dice y lo que pide el Señor en estos últimos días en Apocalipsis 14:7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y en dónde aparece esa misma descripción?
¿Cómo adoramos a ese que hizo los cielos y la tierra? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el día en que el Señor apartó? Pues dice en el mandamiento número 4, hace la misma descripción. Vea lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 4, hablando de esta misma advertencia que el Señor pide en el libro de Apocalipsis, que debemos adorar al Creador. Pero vea cómo debemos adorarlo. Dice el versículo 8, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Así que el sábado del cuarto mandamiento reconoce a Dios como el creador. Y como Él es el creador, es el único digno de toda adoración. Pero el diablo levantará a través de los sistemas de este mundo una falsa adoración a través de otro día, que es la señal de autoridad de los poderes de este mundo. Aquellos que hoy prefieren agradar a los hombres, introduciendo cosas dentro de la adoración que no tienen nada que ver con lo que Dios ha mandado, al final, cuando venga esa gran prueba, cuando se imponga el decreto dominical obligatorio, estos que han cedido sutilmente para agradar a los hombres, finalmente agradarán a los poderes de este mundo y se inclinarán, porque ya están acostumbrados a hacerlo. En segundo lugar, muchos se rebelarán abiertamente delante del pueblo de Dios, se rebelarán y por orgullo dice que serán los enemigos más acérrimos de sus hermanos fieles que permanecieron en la verdad. En tercer lugar, muchos por seguir los deseos de la carne, por acomodarse al mundo, al ritmo del mundo, entonces serán engañados. Satanás los engañará y finalmente cederán a este día falso y a esta falsa adoración por seguir los deseos y las emociones de su corazón. Y en último lugar, muchos por no perder sus trabajos, por no perder sus bienes que han acumulado y en los cuales han colocado su corazón, preferirán dejar de adorar al Dios verdadero y permitirán que este poder que va a reinar mundialmente en esta tierra finalmente los someta bajo su autoridad. Hermanos, necesitamos analizar profundamente a dónde el diablo quiere llevarnos con una falsa adoración, para que finalmente recibamos la marca y señal de autoridad de los poderes que están dirigidos por Satanás en los últimos días. El nuevo orden mundial está por llegar. Y el centro del nuevo orden mundial, el centro de la Agenda 2030 es la falsa adoración. Ese es el único fin, llevarnos a una falsa adoración que deje de un lado al Creador de los cielos y de la tierra. Por eso, mis amados, quiero terminar. ¿Qué es lo que Dios desea de ti y de mí? ¿Cómo debemos realmente adorar al Señor? ¿Cómo hacemos para no caer en esta falsa adoración y finalmente apostasía? Pues quiero compartir en base a lo que acabamos de leer acerca del cuarto mandamiento. Vea lo que dice el conflicto de los siglos, la página 57. Cómo al final de la historia, la adoración al Creador y la adoración a Satanás, ligado con los poderes de este mundo, se va a definir a través del día de reposo falso y del día de reposo verdadero. Dice, en el cuarto mandamiento Dios ha dado a conocer como creador de los cielos y de la tierra, distinto por lo tanto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de creación
fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres el Dios viviente, que es fuente de toda existencia y objeto de toda reverencia y adoración. Por eso el diablo quiere quitar de la mente el verdadero día de reposo, porque nos hace y nos lleva a adorar a Dios y a reverenciarlo y a reconocerlo como el creador de todas las cosas. Por eso, mis amados, necesitamos volver a la verdadera adoración. Vea lo que dice en el libro de San Juan. Vamos rápidamente. Libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Vea lo que el Señor está buscando en estos últimos días. ¿Seremos uno de ellos? Pues vamos a mirar cuál es la característica de los verdaderos adoradores de los últimos días. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales verdaderos adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La pregunta es, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Vean cómo lo explica el profeta Isaías en el capítulo 66. Isaías capítulo 66 nos muestra qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esos son los que son calificados por Dios como verdaderos adoradores. ¿Seremos uno de ellos? Vamos a mirar. ¿Qué significa eso? Dice, mi mano, versículo 2, Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas las cosas. ¿Quién es el creador? El Dios de los cielos. Vuelve a repetir por qué debemos adorarlo, porque Él hizo todas las cosas. Así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero ahora vea la característica de los verdaderos adoradores. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Qué significa adorarlo en el espíritu? Que yo rinda mi corazón, que yo reconozca mi pobreza, que yo me humille delante del Señor para decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, para reconocer mi pecado. Muchos pretenden adorar a Dios, muchos pretenden acercarse a Dios con un corazón orgulloso, con un corazón rebelde, llenos de pecado, y no reconocen su pecado, no se humillan delante del Señor. Es la única manera para que Dios pueda aceptar nuestra adoración. Cuando usted y yo reconocemos nuestra necesidad, cuando humillamos nuestro corazón, cuando venimos con un corazón contrito y humillado, ahí es donde el Señor acepta tu adoración y mi adoración. Pero ¿cuál es la segunda característica de todo verdadero adorador? No solamente reconoce su necesidad, no solamente se humilla, sino dice, y que tiembla ante mi palabra. En otras palabras, los que le adoran en verdad, significa que son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Se apartan del pecado para hacer lo que a Dios le agrada. Y saben, mis amados, eso es lo mismo que Dios pide en el mensaje del primer ángel. Por eso, quien no teme a Dios, quien teme a Dios reconoce el pecado, humilla su corazón, se entrega al Señor, pide perdón para luego darle gloria. ¿Y qué significa darle gloria? Pues hacer su voluntad en nuestras vidas. Hacer lo que a Él le agrada y no lo que a mí me agrada. ¿Y cuál es la única manera de hacer lo que a Dios le agrada? Cuando tiemblo ante su palabra. Cuando el Señor manda algo y yo obedezco porque mi corazón está humillado delante del Señor y estoy dispuesto a servirle a Él y no a mí mismo, ni a los demás. Extraordinario, mis amados. Qué tremendo es saber esto y cuán equivocados estamos en nuestra manera en que adoramos a Dios. Pero ahora vea lo que dice
Vea lo que dice en el Salmo capítulo 96, versículo 9. Vea lo que dice aquí, tremendo. Lo mismo que el mensaje del primer ángel. Salmos 96, 9. Dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Cómo adoramos al Señor? Cuando nos presentamos en santidad, cuando nos apartamos del pecado y cuando reconocemos que estamos adorando a un Dios santo y humillamos nuestro corazón para que Él nos santifique. ¿Y qué dice allí? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Alabado sea el Señor. Solo así el Señor acepta nuestra adoración. Saben, mis amados, la gran controversia al final será con respecto a la verdadera y a la falsa adoración. Y es la experiencia que tengamos hoy con Dios. Es la manera en que nos presentamos a adorar a Dios y en la manera en que le adoramos hoy lo que va a determinar si finalmente caeremos engañados o presionados o en rebeldía con ese sistema dirigido por Satanás, o permaneceremos firmes adorando al Señor porque tememos y le damos gloria, porque vivimos de acuerdo, haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Por eso, mis amados, quiero terminar diciéndoles lo que dice en el libro Maranata, capítulo o página 368. Al final se definirá quién adora al Creador y quién adora a la bestia o al dragón, quién es el que dirige este poder. ¿A quién vas a adorar al final? Escucha, a fin de servirle rectamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purifica el corazón, renueva la mente y dará una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? Conocer y amar a Dios. Saber qué es lo que a Él le agrada. Saber cuál es su voluntad. Eso es lo que nos falta. Por eso la Escritura dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y la historia se volverá a repetir. Si usted no adquiere, si yo no adquiero ese conocimiento, y si no me enamoro realmente del Señor, seguiré haciendo las cosas a mi manera o a la manera en que el mundo las hace. Vea cómo termina. Nos dará una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. ¿A cuántos? El problema de nosotros es que queremos mezclar la verdad con el error. Queremos mezclar lo santo con lo profano. Queremos mezclar lo espiritual con lo del mundo, con las tradiciones, con las costumbres del mundo. Cuidado, mis amados. El Señor pide una rigurosa obediencia voluntaria, que nazca de un corazón que ama a Dios y que quiere hacer las cosas como Dios lo pide. Por eso dice aquí que cuando ocurra ese nuevo nacimiento del Espíritu, dice, nos dará esa capacidad para discernir entre lo santo y lo profano y separar lo uno de lo otro. Y dice, eso traerá una obediencia voluntaria. Siempre trataremos de hacer la voluntad de Dios completamente. Esa, dice al final, escucha, esa es la verdadera adoración. Por eso, mis amados, Dios nos hace un llamado especial en esta hora. ¿A quién vas a adorar de aquí en adelante? ¿Realmente vas a adorar al Creador de los cielos y de la tierra? Pues ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes lo que tienes que quitar de la adoración que le brindas a Dios. O de lo contrario, terminaremos adorando a la bestia, a su imagen y finalmente a Satanás. Que Dios nos libre de la apostasía final. Pero el tipo de adoración que hoy tú estás ejecutando en su vida, experimentando en tu vida, si no adora al Creador porque vives y haces su voluntad para agradarle y servirle a Él, finalmente terminarás del lado contrario.
Que Dios te ilumine, que Dios te muestre qué está mal, qué está contrario a los principios de Dios, qué no está de acuerdo a su voluntad, y podamos humillar nuestros corazones y temblar ante la palabra de Jehová para hacer como Él nos ha pedido. Padre, gracias por hablarnos de la manera que lo has hecho. Gracias por esta luz y este estudio que hemos tenido que abre nuestra mente para no caer en estos terribles engaños en que miles están cayendo delante de ti, Señor, en especial dentro de tu pueblo. Ayúdanos, oh Dios, para no ser un pueblo falto de conocimiento, sino que cada día podamos oír tu palabra, cada día podamos estudiar por nuestra cuenta tu palabra y podamos afirmarnos en lo que tú deseas y de la manera en que tú deseas que te adoremos. Guíanos a esa experiencia con el poder del Espíritu Santo, pues en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Mis amados, me alegró estar con ustedes de nuevo. No olvides compartir este mensaje para que otros puedan llegar a la verdadera adoración. No olvides darle like para que sea promovido y llegue a miles. Y no olvides, mi amado, que nos vemos en el próximo programa, nos vemos en el próximo estudio y mientras tanto, que la presencia de Dios te guíe y te acompañe a través del Espíritu Santo.